Esas dos imágenes pues reflejan de una manera muy global la gran diferencia que hay entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Si usted nota la primera, ¿dónde está el Señor? En las nubes. Y la iglesia va subiendo, por eso hay una figura que aparenta una novia, que representa, o sea, esa novia se forma, si usted nota, de la unión de todos los que van subiendo. En cambio, este es el Señor, ya no viene en un asno, sino viene en un caballo, viene del cielo a la tierra, y con muchos, como dice Apocalipsis, millones con él. Gloria a Dios. Bueno, ¿por qué tomé este texto? Hay muchos textos que nos muestran esa contraparte, y es que si usted notó en el versículo 24, el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia con unas preguntas, y está hablando de dos clases de olivos: el olivo silvestre y el olivo natural. El olivo natural, ¿qué representa? Israel. Israel es tipificado en algunas, sobre todo la higuera, pero también el olivo, que son frutos muy naturales de allá. El olivo injertado o silvestre, ¿a quién representa? A la iglesia. ¿Cuándo la iglesia apareció en escena? Cuando Israel desobedeció y rechazó al Mesías. Amén, hermanos. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, que si un olivo silvestre es injertado en el buen olivo, ¿quién es el buen olivo? Cristo. Amén. Si la rama silvestre es injertado y empieza a fluir la savia por ese olivo silvestre, pregunta: ¿acaso el olivo natural no puede ser injertado también cuando es de la misma esencia? Ahora, ¿cuándo fue injertado la iglesia? Allá, cuando el Señor le abrió el espacio en el día de Pentecostés, y hasta el día de hoy somos ese olivo silvestre injertado. Pero esa rama natural que fue desgajada y rechazada, dice que volverá a ser injertado. ¿Cuándo? Ya lo vamos a ver. ¿Amén? Con algunas imágenes claramente en qué momento va a ser injertado. Por eso nos advierte y dice: no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Porque si Dios hizo eso con una nación, Dios puede hacer eso con una persona. Amén. Amén, hermano. Y si ese que era el olivo natural falló, Dios lo cortó. Amén, hermano. Porque los parámetros de Dios son claros. Ahora, el versículo 25 finalizando dice que el endurecimiento de Israel, ¿hasta cuándo va a durar? Dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto hace referencia a la iglesia. Ustedes recordarán que para los judíos no podían, según ellos, ni siquiera saludar a un gentil. Pero Cristo, ¿qué dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que cuando habla de la plenitud de los gentiles está haciendo referencia al tiempo de la iglesia. Pero cuando vuelva a injertarse Israel, el propósito se va a enfocar es con los judíos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a mirar desde el punto de vista, le quiero mostrar por qué razón usted escucha, por ejemplo, si usted abre en YouTube, por ejemplo, o coloca ahí prédica sobre la segunda venida o sobre el rapto, usted encuentra que hay diferentes posiciones.
y aparentemente todas sacadas de la Biblia. Entonces yo le quiero mostrar primeramente las tres posiciones teológicas más comunes que hay, y claramente pues nosotros nos identificamos con una porque es la que la palabra más claramente presenta. El primero se llama amilenialismo. Amilenialismo es una palabra compuesta. Cuando usted encuentra una palabra precedida de la letra A, significa sí. Amén. Entonces, amilenialismo quiere decir sin milenio. La gráfica lo muestra así. Estas personas piensan que estamos viviendo en el milenio y que en este momento supuestamente el diablo está encarcelado. Ahora, ¿será verdad que el diablo puede estar encarcelado con todo lo que está pasando? Por eso les decía que son posiciones doctrinales teológicas, pero que las ha sacado la gente de su propio corazón, mas no es un producto del estudio sincero de la palabra de Dios. Entonces, según ellos, el periodo de la iglesia va desde el día en que Cristo muere hasta la segunda venida de Cristo, que es la resurrección general. O sea, como quien dice, no hay tribulación, no hay milenio, no hay nada. Estamos en el milenio, estamos disfrutando, gozándonos. Uno no va a estudiar cosas. Entonces, y de ahí pasa la eternidad, a milenialismo. Este concepto teológico es el que uno puede encontrar, por ejemplo, en la iglesia tradicional. Usted nunca escucha a un sacerdote hablando del juicio, del rapto, de tribulación, de que Cristo viene, jamás. Porque ellos creen eso. Por eso es que ellos dicen que el que no sea miembro de la iglesia tradicional no es salvo. Porque según ellos, mire desde donde va el periodo de la iglesia. ¿Puede usted decir al Señor, hermano? Que le muestro la otra posición teológica. El postmilenialismo, otra palabra compuesta. Post significa después de. Amén. Esta posición teológica habla de que la segunda venida de Cristo va a venir ¿cuándo? Después del milenio. Ahí está la figura. ¿Qué dice esta posición? Que si notan allá, donde está la cruz, según esta posición teológica, la iglesia tiene el compromiso de expandir, dice allá, expansión y alcance gradual al mundo, cumplimiento al final del proceso de maduración de la iglesia. Es decir, ¿qué dicen ellos? Que la iglesia está encargada de ocupar todos los espacios de la tierra y prepararle el reino a Cristo para cuando venga Cristo en su segunda venida ya esté todo listo. Y esa es la posición teológica de muchas iglesias y personas que supuestamente son pastores y eso, que dicen tenemos que ganar curules en el Senado, tenemos que montar presidentes cristianos, porque así vamos a ganar más espacio, porque nosotros somos los que tenemos que cambiar el mundo. O sea, según ellos, la iglesia tiene la responsabilidad mediante el evangelismo de ganar todos los espacios para establecer el reino. ¿Sí les suena común esa expresión? O conquistadores. ¿Sí les suena? ¿Cómo? Porque según ellos es la iglesia la que tiene que prepararle a Cristo. Y ellos, según cuándo va a venir Cristo, al final, después del milenio. Por eso se llama postmilenialismo, después del milenio. Según ellos, la iglesia, como esa línea punteada, va en crecimiento hasta que se encuentra con que ha establecido el reino para Cristo. Y la otra posición es la que nosotros creemos porque se acopla más a la palabra. Se llama premilenialismo. Nuevamente una palabra compuesta.
El prefijo pre significa antes de. ¿Qué quiere decir? Que la segunda venida de Cristo vendrá antes del milenio. Amén. Entonces, nota que aquí hasta donde llega el periodo de la iglesia, hasta donde termina la semana 70. ¿Alguien me puede decir qué significa la semana 70? ¿O qué otro nombre le podemos dar? La semana 70 de Daniel, ¿qué otro nombre se le puede dar? No. La gran tribulación. Ahí está, miren, ahí está la figura. Entonces, cuando usted lee la Biblia completa, en especial Apocalipsis, Zacarías, que son los libros escatológicos, usted nota de que esta posición teológica es la que se acopla más a la palabra, o sea que usted no tiene que forzar el texto. Amén. Y miren lo que leíamos acá. ¿Hasta cuándo será el endurecimiento de Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La semana 70. Esperen, le muestro esta otra imagen. Bueno, ahí está. Si alcanzan a mirar, la segunda venida de Cristo es antes del milenio, y después del milenio es el juicio ante el gran trono blanco, que viene la resurrección de los impíos para presentarse ante Cristo, no para salvación, sino para condenación eterna. Amén. El rapto de la iglesia sucede antes de la imagen eterna. Quiero mostrarles esta otra imagen que es un poquito más clara de esos hechos. Entonces, la semana 70 de Daniel en el Nuevo Testamento se conoce como la gran tribulación. Amén. Ahora, en este aspecto también hay otra posición doctrinal, teológica, y es que algunas personas creen que la iglesia va a pasar hasta aquí. Amén. Hasta aquí. O sea, hasta la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque es que porque es que la iglesia está pasando por una tribulación, y hay ese concepto mal formado de que el creyente no sufre, el creyente tiene que ser millonario, el creyente tiene que estar gozando de salud a toda hora, el creyente no puede tener problemas, porque si tiene algún problema es porque está mal. Y resulta que si uno va a la Biblia, amén, es todo lo contrario. Amén, hermanos. Entonces, claro, si miramos a la iglesia occidental, este concepto de que la iglesia pasa por tribulaciones, no. Pero si le preguntamos a la iglesia, por ejemplo, de la parte oriental del mundo, lo que es Asia o la iglesia de África, ellos van a decir: nosotros estamos en tribulación toda la vida. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué es que vengan y estemos en culto y nos metan a bomba y nos maten a todos, ¿cierto? Eso ni no. Pero por ejemplo en África la gente sabe que en cualquier momento llegan esos musulmanes y les meten candela, o llegan y agarran a todas las niñas y las violan delante de nosotros. Y dígale a Jesucristo, y la gente dirá: ¿y por qué? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el poder? Pienso que una de las iglesias que más gozan del poder de Dios son los de África. ¿Y será que Dios falló? No. Nunca Dios falla. Porque aunque maten el cuerpo, el alma no puede matar. Pero temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Amén. Entonces, allá, en la parte de allá, está el arrebatamiento, el rapto, previo al inicio de la semana 70 o la gran tribulación. Antes de, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, le está mostrando quién es Cristo. No, cuando usted lee capítulos 2 y 3, está mostrando qué es lo que va a hacer con la iglesia. Pero si usted lee el capítulo 4, amén,
usted ya no encuentra la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la iglesia, hay una invitación que le hace el Señor al apóstol Juan, le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Por eso es un error de interpretación, por ejemplo, decir que la mujer de Apocalipsis que está sentada sobre las 2 estrellas es la iglesia. Hay pasajes de enseñanza sobre lo que tiene que ver con escatología que uno las puede tomar por aplicación para traer un mensaje de pronto evangelístico, pero no se puede tomar para enseñanza, porque eso no es así. Amén. La iglesia después de Apocalipsis 4 no aparece sino en Apocalipsis 19. ¿Pero por qué? Cuando están alabando al Señor allá, preparándose para venir con el Señor. De resto usted no consigue iglesia, no consigue el pueblo judío convertido a Cristo, que van a ser los predicadores durante la gran tribulación. Entonces, miren que la iglesia es arrebatada ya. El anticristo se va a manifestar tal como es cuando, a la mitad de la gran tribulación. Pero durante esa primera mitad, Dios estará emitiendo juicios. Y usted lo lee en Apocalipsis, que ahí están los 4 jinetes y los 7 sellos. Mientras eso está pasando aquí en la tierra, allá en el cielo están pasando esas 2 primeras cosas, que es el Cordero, que abre el primer sello para darle la apertura a la gran tribulación, y el tribunal de Cristo, que es donde usted y yo, uno por uno, vamos a estar delante de los millones y millones salvos, y vamos a rendirle cuenta al Señor. No para salvación, porque si está ya salvo, es para darle galardones. Es para ver qué tan grande corona tiene usted. Amén. Y allá es donde se van a ver las sorpresas. Esos creyentes que aparentemente no pasaban pero delante de Dios eran fieles, obedientes, humildes, sumisos, allá a recibir el galardón. Y quizás, hermano, por eso uno debe tener claro, yo tengo claro que aunque yo sea pastor, yo tengo claro que eso no me hace ni salvo, ni me puedo yo jactar, porque resulta de que si yo soy pastor, eso de quién es del Señor. Si yo puedo predicar algo, eso no es mío, eso es del Señor. Si Dios me permite orar por alguien y el Señor lo sana, eso no soy yo, es el Señor. Entonces yo no puedo jactar, yo no puedo preocuparme por mi vida, que pueda llegar a ser como Cristo, porque eso es lo que va a evaluar el Señor allá. ¿Qué tanto llegó al nivel de perfección? No, ¿qué tanto hice yo por usted? No, ¿qué tanto usted se sometió a mí? Amén. Y cuando yo te permitía disfrutar algo de mi poder, ¿qué había en tu corazón? ¿Con qué motivación hacías tal cosa? Todo eso va a salir allá, en público. Amén. Menos mal que seremos los salvos. Amén. Algunos, dice la Biblia, pasarán como por fuego, o sea, casi lo muerde el perro. Pero bueno, lo importante es que pase. Amén. Pero hermanos, por eso aquí algunos creen que ser cristiano es simplemente venir a la iglesia, cantar un coro ahí todo desaliñado. ¿Cómo era cuando el Señor le diga: yo le di usted talento, usted qué hizo, usted por qué lo enterró? ¿Y cuándo, Señor? Video. ¿Cierto? Porque usted sabe que hoy en día todo esto que está pasando secularmente, dice, si usted lee la Biblia, es simplemente una imagen de las cosas que son reales que están allá. ¿Usted cree que quién fue el que le dio la iluminación a alguien para que sacara aquí un video? Dios. Amén. Y allá va a mirar, mire, ese es usted, ¿cierto? Así. Y yo le abrí esta puerta, ¿usted por qué no entró? Yo le di este talento, ¿por qué usted no lo usó? Yo le di este poder, ¿por qué usted lo enterró? Amén. Yo lo usé a usted con esto, ¿por qué me robó la gloria? Amén, hermanos. Eso va a pasar arriba, mientras que aquí abajo, hermano, eso va a estar tremendo. Se va a morir la 4ª parte de la población mundial por los primeros juicios. Y a la mitad de la tribulación, de la gran tribulación, perdón, entonces aparece el anticristo. Aparece no porque no estuviera, sino que saca
lo que hay verdaderamente en su corazón. ¿Por qué la iglesia no tiene nada que ver? Porque si usted nota, todo gira en torno a Jerusalén. Él se va a sentar en el templo de Jerusalén como Dios y va a exigir la adoración como Dios. Lo va a profanar. Y es donde aparece todo lo que usted ha leído en Apocalipsis, el falso profeta, la imagen, el sello. Amén, hermano, todo eso. O sea, y dice, va a empezar a perseguir al linaje de la mujer, dice Apocalipsis. Amén. Por eso es que no puede ser la iglesia. Porque el linaje, si tuviera una alusión a que la mujer fuera la iglesia, Dios no tiene nietos. Tiene hijos. ¿Cierto? Si la iglesia son los hijos de Dios, entonces los hijos de la mujer serían los nietos, y Dios no tiene nietos. Somos hijos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el segundo periodo de la gran tribulación, esto se va a poner bien re feo. Sí. Porque vienen las 7 trompetas, vienen las 7 copas, viene el Armagedón. Aparte de eso, el anticristo persiguiendo a todo lo que se llame Dios. Por eso es que usted nota que cuando usted ha leído todo Apocalipsis, hay pasajes que no son cronológicamente continuos, pero que muestran, por ejemplo, los 2 testigos, los 144,000. Amén. Y usted nota, no son gentiles, son judíos. Judíos. Cuando habla de Sodoma y Gomorra, que se partirán en 3, ahí habla claramente que habla de Jerusalén. Y si usted, por ejemplo, entra a internet, una de las, lamentablemente, de las ciudades más promotoras al orgullo gay es precisamente Israel. Entonces, si la Biblia dice que será llamada Sodoma y Gomorra, miremos qué tan lejos está la realidad de lo que tiene que cumplirse. Y si eso está cerca y nosotros no vamos allá, puede ser esta noche. Uno no sabe. En cualquier momento suena la trompeta. Por eso, hermanos, mire, la Santa Cena es uno de los objetivos, es prepararnos. Amén. Porque en cualquier momento suena la trompeta. Si la conciencia a uno no le aprueba para participar de la Cena del Señor, ¿le aprobará para escuchar el sonido de la trompeta? Y el que se quede, poder en la sangre de Jesús. Dios nos libre. Amén. Porque mire todo lo que viene. Aparentemente hay una paz, una seguridad, pero dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Amén. Amén. Entonces, la gran tribulación termina aquí con la aparición. ¿De quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Vendrá. Aquí se cumplirá lo que dice Mateo 25, dice, y apartará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. ¿Quiénes entrarán en el milenio? Las naciones amigas de Israel. Amén. Por eso todo el que maldiga a Israel se está metiendo en problemas, está metiendo en problemas a su nación. Porque la Biblia dice, orad por la paz de Jerusalén. Amén. Entonces, ¿por qué tiene que pasar esto literalmente? Porque Dios le hizo promesas a Israel. Por ejemplo, Dios le dijo promesas que ellos habitarían en esa tierra para siempre. Y Dios no puede ser mentiroso. Amén, hermanos. Dios le dio límites claros. Dios le habló de esplendor. Dios le habló que traerían las riquezas de las naciones. Y cuando usted lee Zacarías, dice que tendrán que subir allá. Si la Biblia dice que se sentará allá el Señor como Rey de Reyes, que tiene que venir el Señor a sentarse en Jerusalén y recibir la adoración como Rey de Reyes. Si la Biblia dice que Él es Señor de señores y Rey de Reyes, es porque para ese tiempo habrán reyes. ¿Y en este momento hay reyes? ¿Seguro? Claro, está el rey de Mónaco, el rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Brasil. Ellos tienen que ir a arrodillarse. Ellos no, los descendientes, porque las monarquías son así. ¿Hay señores? Sí. Todos los sir de Inglaterra tienen que ir a arrodillarse a Él, porque Él es Señor de señores.
Amén. Rey. Y el que no suba, el Señor le cierra los cielos. Y ya. Ah, pero eso es obligatorio. Él es el rey. Y como no va a estar el diablo por ahí fastidiando la vida, porque aquí dice la Biblia que será atado por 1000 años. Entonces no tiene contrapeso. Solamente el pecado en el corazón de los hombres. Pero no va a estar el diablo, el Señor lo reprenda. Entonces, mire que nosotros debemos tener claro, hay gente que dice, no, la iglesia dura hasta aquí y aquí viene el rapto. No, el rapto es antes. Amén. En una de las cartas del Señor a las iglesias dice, y te sacaré de gran tribulación. ¿Cierto? ¿Cuánto bendecimos al Señor? O sea, la Biblia tiene esos secretos que dice en la misma escritura, si como a plata la buscares, si la deseares como a tesoro. Amén. Y una de las parábolas del Señor dijo que el reino de Dios es como un mercader de joyas que va y encuentra una grana en un campo y dice y vende todo lo que tiene y compra ese porque ahí está la más grande. Vende todo. Por eso. Amén, hermano. Porque encontró el mejor. Cuando nosotros encontramos el conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo, hermano, nosotros no tenemos que anhelar nada del mundo. Cristo es suficiente para nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, quiero mostrarle algunas diferencias ahora de tipo, más bien de terminologías. El término arrebatamiento, que en el griego significa harpazo, ¿cierto? Eso no necesita ni mucho de descripción, ¿cierto? Zarpazo, de ahí viene el término en el castellano, zarpazo. ¿Qué es un zarpazo? Literalmente significa apoderarse de, tomar para uno mismo, para el peligro. El Señor en el arrebatamiento, en el rapto, nos va a sacar del mundo. Hay una imagen, como algunos van a subir. Eso en las imágenes, pues usted ve, pero es que según la Biblia dice que eso será en un átomo de tiempo. ¿Y el átomo? Volvemos al punto. Recuerden, cada vez que se encuentra una palabra con la letra A, hay algo que quiere decir sí. Átomo es una palabra compuesta. A, sí, tomo, partes, sin divisiones. Amén. Átomo es la partícula más indivisible de la materia. Entonces, el átomo del tiempo es la mínima expresión de lo que se puede considerar del tiempo. Lo que usted y yo, por ejemplo, hacemos cuando parpadeamos, nosotros nos damos cuenta. Pero Dios le dio la orden para que los párpados se cierren de tiempo en tiempo para que los ojos, bueno, y todo lo que tiene que componer ahí se lubrique, descanse, porque Dios es perfecto. Nosotros ni nos damos cuenta. Lo único que se da cuenta son los que tienen esos ticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Pero de resto no. Sí, hay personas que es cierto. O cuando le hace así como ojito a alguien, entonces gloria a Dios. Entonces, eso es el arrebatamiento. Y venida utiliza otro término, parousia, que significa estar cerca, retorno, y en el griego este retorno hace específicamente relación al retorno de Cristo a la tierra. Amén. Advenimiento, que es un sinónimo de segunda venida o presencia, o sea, que hace presencia en un lugar. Gloria a Dios. Entonces, ahorita vamos a mirar unos pasajes. Yo creo que de pronto no vamos a mirar todos, pero sí usted los puede copiar. Hay muchas contrasten más, pero por causa del tiempo, pues no nos podemos detener. Cuando venga el rapto, será así, en una raíz enorme de oro. Cuando Cristo venga, vendrán las nubes. ¿Se acuerdan que cuando el Señor allá en Hechos capítulo 1, Él se despidió y dice que los discípulos lo vieron cómo se fue levantando, hasta que la vista alcanzó a ver que se escondió en las nubes?
Y ellos mirando, tuvo que ser tremendo ese momento, ¿cierto? Y mirando por allá para el cielo, y le llegaron 2 ángeles y le dijeron: ¿usted qué viendo para arriba? El Señor. Y los ángeles que dijeron: ese mismo Jesús que visteis, así mismo vendrá en las nubes. Y si la Biblia lo dice, gloria a Dios. Miren, hermano, ¿cómo está tan cerca esto? Si el apóstol Pablo creía que el rapto sucedería en su tiempo, y ellos murieron abrigando esa esperanza, pero yo le hago una pregunta: ¿racionalmente era posible que la segunda venida de Cristo, que como miramos en el esquema, aproximadamente será después del rapto de la iglesia, era posible que en ese tiempo se cumpliera lo que dice la Biblia: todo ojo lo verá? No. En este tiempo es posible. ¿Por qué? Por los medios. Amén. Con la globalización de todo. Entonces, un evento en una parte del mundo puede verse en todo el mundo si es muy trascendental. Y usted se imagina cuando vean ese cielo que se empieza, ¿qué es lo que está pasando? Y la NASA empieza, los de los radares empiezan a notar un objeto no identificado, ¿cierto? Hermano, todo eso que hablan de los ovnis, eso es preparación del diablo para que la gente, cuando venga Cristo: ese es otro ovni, objeto volador no identificado. Pero cuando ven que viene un caballo y que va directo ¿para dónde va? ¿Viene para Colombia? ¿Para Calcuta? No, Jerusalén, a su tierra, porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor. Amén, hermano. Entonces, hermanos, todas estas cosas les digo, repito, aquí uno puede profundizar mucho, pero a mí me da risa, por ejemplo, pensando que Obama era el anticristo, que el Papa Negro, que no hay qué cosa. ¿Le creen más a Nostradamus que a la Biblia? Amén, hermano. No puede ser, porque es que en ese entonces América no tenía parte ni suerte en el propósito de evangelización, sí, pero tal de ser protagonista, no. Entonces miren que a veces por desconocer la palabra, muchas personas, no ve ahorita usted en el pasado 2012 mucha gente asustada que los mayas decían que iba a acabarse el mundo, y le creen más un poco indios que hace rato se murieron que a la Biblia. O en el 2000, que ya, cuando el Señor dijo: nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, solo el Padre. Repito, la segunda venida puede tener un punto de referencia, es 7 años después del rapto, pero el rapto nadie sabe. Solamente el Señor dijo un poquitito, y el que ha de venir vendrá. Un poquito, y mira cuánto es poquito. Hay gente que, como dice Pedro en segunda de Pedro, dice: desde que yo estoy escuchando que Cristo viene y que va, eso es pura mentira. Y la Biblia da la razón por qué no ha venido. Dice: porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es una misericordia de Dios. Pero ustedes saben que Dios es un Dios de tiempos y sazones. Cuando para eso nos dejó señales. El Señor tuvo una audiencia allá y ellos le decían: ¿qué señal nos das de que eres el enviado? Y el Señor les dice: ustedes saben discernir los tiempos. Si dice hay arreboles, viene tal, hay viento así, viene lluvia o viene sequía. Usted sabe conocer eso, pero usted no discierne los tiempos en que el Hijo del Hombre va a venir. Y vino el Señor, como dice Juan 1:12, 11 y 12, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Y por esa
ese rechazo que le hicieron al Señor, Dios le abrió una puerta a la iglesia. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos, permítame retroceder un momentico. Ese punto donde dice el arrebatamiento, ¿por qué Dios dice y seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire? Porque resulta que nosotros somos un paréntesis. Cuando está escribiendo algo, usted puede estar redactando algo y el contenido de lo que quiere estar diciendo es cierto, bueno, cierto lo que ha redactado, pero si usted quiere aclarar un poquito algo, abre un paréntesis y escribe y luego lo cierra. Usted en la Biblia encontró paréntesis, ¿cierto? O sea, daba una explicación. Eso somos nosotros. Un paréntesis. En la cronología de la profecía bíblica, hasta donde murió el Señor, se cumplió la semana 69. Y se abrió un paréntesis que hasta el momento no se ha cerrado. ¿Cuándo se va a cerrar? Cuando suene la trompeta. Entonces, la gente dice, no, pero que eso no es posible. Para Dios, todo es posible. Amén, hermano. Esta semana está profetizada por Daniel. Esa semana tiene que cumplir. Tal como lo dijo Daniel, así ha acontecido. Amén, hermano. Entonces, nosotros debemos preocuparnos porque no sabemos en qué momento se acaba el paréntesis. No sabemos. En cualquier momento puede pasar. Debemos estar preparados para irnos con el Señor. Amén. A gozarnos con el Señor. A veces el enemigo quiere colocar temor. Uy, no. Hermano, no se nos olvide que ¿quién es el que nos salva? Cristo. Él es capaz de hacer perfecto a todos los que por medio de Él se acerquen. Amén, hermano. Ahora, claro, no hay que pasar para el otro lado, como hay muchos hoy en día. No, como yo soy perfecto y Él sabe que soy malo, pues me dedico a dedicarme a la maldad. No, porque eso es ser un impío. ¡Aleluya! Amén. Porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Y el que conociendo la voluntad de su Señor y no la hizo, mayores azotes recibirá. Amén, hermano. Esto lo deja el Señor para que fortalezca nuestra fe, porque usted y yo somos pecadores. ¿O será que usted no se ira, no se enoja? Nosotros nos enojamos. Amén, hermano. Nosotros pecamos. Lo que pasa es que no somos pecadores practicantes porque ya Cristo está en nosotros, pero la naturaleza ahí es una batalla continua. Amén, hermano. Por eso es que hay que descansar en Cristo, confiar en Cristo, echar nuestra carga sobre Cristo, pedirle al Señor que nos limpie continuamente con su sangre preciosa. Amén. Que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero tener claro que mi salvación está segura en Cristo. Eso sí está. O sea, eso sí no hay que considerarlo. Alejarme de Dios. O sea, decirle al Señor, como el niño cuando le están llevando la mano y ¿qué te hace quieto que pronto se cae? Déjeme, yo quiero echarte así, ¡pum! Se cayó. Ahí sí ni modo. El que se quiere soltar de las manos de Cristo, pues ni modo. Pero mientras yo le diga al Señor, llévame de tu mano, la Biblia a mí me dice, lo que tengo en mi mano, nadie me lo arrebata. Y poderoso en Dios para sostenernos y mantenernos firmes y sin caída. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Bueno, yo quiero mostrarle aquí, gloria a Dios, una tablita de pasajes paralelos, pero que nos marcan la diferencia. Yo les decía que si de pronto nos ponemos a mirar uno por uno, no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a mirar algunos, o vamos a leerlos todos y luego miramos algunos. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que el Señor viene por ellos, por nosotros, ¿cierto? Pero cuando habla de la segunda venida, no dice viene por, sino viene con ellos, con nosotros.
En el arrebatamiento, ¿dónde es el encuentro con el Señor? ¿Dónde dice la Biblia? Leamos ese pasaje, porque es un pasaje que tiene mucho contenido aclaratorio del rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que usted se imagina eso, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, ese que estaba muerto cuando sales como a la velocidad de la luz, y nosotros pegados arriba. Entonces, ¿dónde es el encuentro del Señor con la iglesia? En las nubes. Pero ¿dónde es el encuentro del Señor en la segunda venida? En Israel. ¿Se acuerdan en qué parte específica de Israel es donde el Señor va a llegar? ¿Alguien se acuerda? En el monte de los olivos. ¿Y qué le va a pasar al monte de los olivos cuando el Señor lo toque? Se partirán dos y se hará un gran valle. Como diciéndole: aquí morí como hombre, pero vuelvo a marcar mi victoria como hijo de Dios. Y la Biblia dice que la tierra tiembla delante de la presencia del Señor. Amén. Por eso es que esa montaña que va a partir en mejor dicho. Para el arrebatamiento, Jesucristo es la estrella de la mañana. Ustedes saben de que una estrella no simplemente sirve para mostrar como un derrotero, ¿cierto? En ese entonces, que no había brújula ni había GPS. Hoy en día pues uno mira para el cielo y dice: no, es tan bonita, y no sabe nada. Pero en ese entonces la gente se quedaba ver por esas estrellas. Pero la segunda venida, según Malaquías capítulo 4:2, Cristo es ¿qué? El sol de justicia. ¿Cuándo aparece? ¿Será que es posible ver una estrella en el día? No. Amén, hermano. Cristo va a aparecer con todo su esplendor en la segunda venida. En el rapto aparece como eso que viene por su pueblo, como una estrella, es tipificado. En Juan capítulo 14, versículo 1, ¿el Señor habla de juicios? No. ¿Qué dice el Señor? ¿Creed en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habla de promesas, ¿cierto? No de juicio. Pero en la segunda venida, ¿qué dice el Señor? ¿Que a qué viene? ¿Hablar con el anticristo? ¿Hablar con los hombres? Bueno, hagamos un pacto, hay un proceso de paz. No, dice que viene a herir todas las naciones. Amén. Por eso habrá juicio sobre todos los hombres en ese momento vivo. En el rapto, la iglesia es llevada al cielo, ¿cierto? Dice, ahí acabamos de leer en Tesalonicenses que estaremos con el Señor. Es llevada al cielo. Pero en la segunda venida, Cristo viene del cielo, amén, con su pueblo. ¿A qué? A establecerse ¿dónde? En la tierra. A cumplirle la promesa al pueblo judío de ser su rey. Amén. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Porque la desobediencia de Adán no permitió que el propósito de Dios con el hombre se pudiera dar. Pero por 1000 años Dios va a permitir que no haya enfermedades, no va a haber ladrones, no va a haber prostitutas, no va a haber marihuaneros, ni narcotraficantes, ni violadores, ni sayayines de todo eso, nada, porque el diablo va a estar amarrado. Y el Señor gobernando en la tierra, ¿cómo? ¿Qué demonios se acerca por ahí? Y va a estar con su pueblo.
la iglesia y los que resuciten de la gran tribulación con cuerpo glorificado, sirviendo al Señor. Ahí está Filipenses, dice que el cuerpo de nuestra humillación y de nuestra glorificación será semejante al de Él. Cuando el Señor llegó allá donde estaban escondidos, ¿tocó la puerta? No, porque tenía un cuerpo glorificado. No tiene que tocar para que le abra. Pasa. Por eso Cristo va a venir en la segunda venida a establecer su reino milenial. 1000 años va a estar el Señor aquí. Amén. Eso que usted ve en las cartillitas que dice que el bebé jugará con el áspid y el buey estará con el león, eso va a pasar, pero en el milenio va a pasar eso, que Dios le va a quitar la fiereza a todas esas bestias. Amén. Y que necesito jugar con el culebro, que no va a tener veneno. Aunque ahorita en la India juegan con las culebras y las culebras muerden. Algunos mueren, otros no mueren. Pero en ese entonces no va a ser así. Amén. Eso lo hacen por rituales que ellos tienen, por adoración, muy tremendo. Amén. Tienen, mejor dicho, un santoral tremendísimo. Entonces, pero en el reino milenial, la Biblia dice claramente que, mejor dicho, el que vive en ese tiempo se morirá de viejo. Amén. O sea, va a ser una generación como en los tiempos que usted lea al principio. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Y cuando usted hace la cronología, o sea, casi que los abuelos terminan conociendo el arca. Algunos. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Porque algunos quieren sumar los de Matusalén, los de Melaleel y todos esos. Y claro, eso sale un poco de años. Pero la Biblia no dice que uno se murió cuando tenía 900. No, dice a los que conoció y tuvo un hijo y después tuvo hijos e hijas y fue en la vida de tantos años. O sea que ellos conocieron al abuelo. Amén. Fue después que del diluvio que el Señor le acortó. Pero aún Abraham, el abuelo, quedó viudo de más de 100 años y arriesgó a conseguir otra mujer y arriesgó a ser hijos. Amén. O sea que podía de pronto ser un decrépito, aparentemente, pero tenía aliento el abuelito. Porque ahí acabó a hacer le engendró un poco de hijos. Amén. Hoy en día pues ya está complicado eso. Amén. Porque hoy en día es otro tiempo, son muchas circunstancias diferentes. Cristo en el arrebatamiento viene como ladrón. No que el Señor sea un ladrón. El Señor reprende al diablo, el ladrón es el diablo. Lo que pasa es que va a venir, recuerde el término de arrebatamiento, es harpazo. Se lo llevo. Estos son los míos, me los llevo. Antes de que venga lo que va a venir. Entonces, ahí en Tesalonicenses, leamos ese pasaje. Dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, así, el Señor tiene una parábola, dice que si el padre de familia supiera que hora vendría el ladrón, no dejaría minar su casa, sino que velaría. Eso está queriéndonos decir, velemos, velar y orar para que no entréis en tentación. La carne, la verdad, está dispuesta. El espíritu, perdón, la verdad está dispuesta, mas la carne es débil. Entonces él dice, ay, que yo soy muy débil. Dios me está dando una aprobación para eso. Porque también dice Proverbios, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será. Pero si desde el, ay, no soy tan débil. No, hay que ser fuerte. Diga débil, fuerte soy. Amén. Entonces Cristo en el arrebatamiento viene como un ladrón, así, sin avisar. Pero en la segunda venida, ¿cómo viene? En poder y gloria. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Hermano, yo les quiero mostrar un momentico en el Evangelio según San Lucas.
el capítulo 21. A veces se crea una confusión, por ejemplo, en el pasaje de Mateo 24 y sus pasajes paralelos. Cuando el Señor, los discípulos le preguntan: Señor, ¿y qué señales habrán de tu venida? ¿Qué va a pasar? Y nosotros debemos entender quiénes eran los que le estaban preguntando. Judíos. ¿Sí? Judíos. Que iban a ser los que Dios iba a usar para establecer la iglesia. Pero en el momento eran judíos. Cuando usted lee este pasaje, no tenemos tiempo para desglosarlo así. Ahí se refiere más a la advertencia y preparación del pueblo judío para la segunda venida, amén, que puede ser aplicable a la iglesia para el rapto. Pero ¿a quién va enfocado directamente? A los judíos para el rapto, para la segunda venida, perdón. Por ejemplo, cuando el Señor les dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno. Nosotros aquí en Colombia no subimos de las estaciones. Allá sí. Que tampoco sea el día de reposo. Los judíos deben guardar el día de reposo, porque es dice la palabra, que es una señal de un pacto sempiterno con los judíos, así como la circuncisión. La iglesia no. La Biblia dice que nosotros debemos circuncidar no el prepucio, sino el corazón. Amén. Entonces, dice claramente ahí que son evidencias de la geografía judía, no de la iglesia que va a ser a nivel mundial. Amén. Entonces, por ejemplo, ahí en Lucas 21, dice el versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Si usted nota, va el texto como tal. Aquí podemos tener una aplicación de preparación para la iglesia, porque yo le pregunto, esto que dice aquí el versículo 25, que habrá angustia en la tierra, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Usted no se da cuenta que últimamente cada vez más hay tsunamis, tifones, maremotos. Y dijo el Señor, esto es principio de dolores, o sea, hablando de que esas cosas se iban a incrementar en la gran tribulación. O sea, eso es una advertencia para nosotros. Si esto ya está empezando a manifestarse, es inminente el rapto, o sea, en cualquier momento, hermano. En cualquier momento. Amén, hermanos. Ahora, dice ahí las señales, que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Usted me regala 5 minutos? Si nosotros vamos al libro de Joel, vamos a Joel. Gloria a Dios. Joel, capítulo 2. ¿Puede bendecir al Señor? Usted nota que ahí está hablando el Señor de una restauración. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. ¿Cierto? Vuelvo y lo repito, que tiene su aplicación en principios a cualquier persona que quiera recuperarse por Dios. ¿Qué tiene que hacer? Humillarse de corazón y volverse al altar. Y Dios, que es propicio, Él sanará la tierra, sanará el corazón. Pero en el capítulo 2 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
en lo que tiene que ver con escatología. ¿Qué significa escatología? El estudio de los acontecimientos finales. La palabra profética, para hacerme entender, por ejemplo, cuando usted va a salir de aquí para alguna parte del viaje y usted ve una montaña, usted ve una montaña, usted va en la moto, en el carro, en la cicla, y usted la ve de frente, y detrás de eso ve otra, y desde mi posición yo que veo que esta montaña está pegadita a esta, ¿cierto? Pero si yo me pudiera subir en un helicóptero o en un dron e irlo mirando, vamos a mirar que entre montaña y montaña hay un valle, hay un espacio prolongado, ¿sí? Entonces, la profecía, lo que tiene que ver con escatología, tiene algunos principios. Número uno, hay palabras que se cumplen, así como una montaña está con la otra, porque forman parte de un sistema montañoso, ¿cierto? Asimismo, por ejemplo, ¿no fue esto lo que dijo el apóstol Pedro cuando allá en el día de Pentecostés empezaron a decir, estos están borrachos? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, no están borrachos, porque es la hora tercera, ¿cierto? O sea, a las 9 de la mañana. Lo que pasa es que en ellos se cumplió lo dicho por el profeta Joel, que derramaría, y le dijo que lo que había acontecido era que se había derramado el Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero literalmente Joel, que es un libro profético para los últimos tiempos, porque aquí habla del Armagedón, habla del valle de Jezreel, donde va a reunir las naciones, y todo eso va a acontecer en la gran tribulación. ¿Qué me está diciendo esto? Que en la gran tribulación se va a cumplir literalmente a plenitud lo que dijo Joel miles de años atrás. Porque ¿quién lo dijo? Dios, a través de Joel. No fue Joel quien le ocurrió decir, fue Dios, y Dios es eterno. Él reta a través del profeta Isaías a cualquier Dios o falso profeta y dice, anúnciamelo por venir. Nadie lo puede hacer. Los brujos, hechiceros, sortíleros, agoreros y todos esos mentirosos hacen es adivinar, pero no anunciar. Anunciar es decir, va a pasar esto y así es. Amén. Entonces, hermano, por eso es que cuando usted lee Apocalipsis, cuando usted lee, por ejemplo, allá lo de los dos testigos, las señales, y usted ve que la gente va a preferir quitarse la cabeza antes de que renunciara a Cristo, es porque el pueblo judío va a gozar algo que para nosotros viene un destello. Por eso Dios está inquietando orar. Amén. Dios está inquietando a volvernos a Él, y por eso es que el diablo está con ese muelero. Para amedrentar, para que la gente no busque a Dios, para que la gente no congrega, porque Él sí percibe en el Espíritu lo que viene. O sea, está que se derrama un avivamiento, una manifestación de la gloria de Dios. Pero igual, hermano, si una persona está dormida y pueden prender una candela ahí, el dormido no sabe, siente como calor, y siente como calor, no, prende el ventilador, no se dan cuenta que está pasando algo grande ahí. Amén, hermano. Y todo eso, hermano, por eso es que hay que leer la Biblia. Todo eso lo dice la palabra del Señor. Todo eso con detalle. Repito, este tema es muy amplio, muy precioso, muy profundo. Amén, hermano. Pero que tiene ese grueso, esa sustancia en que debemos estar preparados. Viene un avivamiento. Dios lo ha anunciado por su palabra, que era más importante, la que no falla. Pero Él ha anunciado a través de pastores, de hermanos, en sueños, de muchas maneras. Yo no sé, si yo le preguntara, yo sé que aquí más de uno se ha soñado con eso. Que usted se ha levantado hasta hablando en lenguas, que usted se ha soñado predicando, que usted se ha soñado viendo la gloria de Dios. Y dice, ay, tan bonito el sueño. No, Dios está mintiéndole. Preparémonos porque viene eso en cualquier momento. Amén, hermano. Porque es que eso va a pasar antes del rapto. Como quien dice, va a ser el último soplo del Espíritu con la iglesia, porque luego viene con el pueblo judío. Amén, hermano. Y por eso en la gran tribulación dice que van a ser millones los que se van a salvar. Claro, ya Dios no va a trabajar con la iglesia. Amén.
Dios volverá a activar el pacto con los judíos, que es diferente al de nosotros. Usted nota que el pacto judío, la unción no descendía sobre todos, descendía sobre reyes, sacerdotes, jueces y profetas. En cambio usted tiene el Espíritu Santo ahí dentro. Y usted clama, si no ha recibido el bautismo, usted puede tener el bautismo de los reyes. Un judío no. Por eso la Biblia dice que tenemos mejores promesas y un mejor pacto que el pueblo judío. Amén. ¿Por qué Satanás está engañando a la gente queriendo judaizar una iglesia? Porque Dios nunca le prometió a la iglesia que sería dueña de una tierra. No. Antes que le digo, andaréis como extranjeros y peregrinos, como advenedizos en este mundo. Por eso nosotros, como dijo el apóstol Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque el justo por la fe vivirá. En cambio el pueblo judío sí le digo, y daré en heredad la tierra, amén, de Canaán. Por eso tienen allá. Entonces nosotros debemos ubicarnos, hermano, nosotros estamos al lado de allá. Amén. Hay que prepararnos para lo que viene allá. En cualquier momento nos vamos. Amén. Hay gente, yo he escuchado a personas decir, no, yo me quedo en la gran tribulación, yo pongo la cabeza. Hermano, bueno, si los corre cuando nomás le dicen, usted está en la iglesia, así tan feo está vistiendo. No, y se escamizan y yo tan como Pedro y empiezan a decir grosería y vulgaridad. ¿Cómo era? Le dice, venga palomita, usted lo veo como que usted me habla mucho de Cristo, venga, muestre a ver. Ponga la frente para ponerle el sello, muestra la mano derecha. No, entonces aliste allá en la fila para la guillotina. Amén. ¿Sí estaría usted dispuesto? Y empieza su hijo a decir, ay, yo tengo hambre. No, pero no puedo. No, yo no tengo, yo tengo esa hambre. Señor, usted sabe, voy a ponerme la sello para traerle la leche a mi chinita. Se pone el sello y así se arrepienta 10,000 veces, se perdió. Por eso no esperemos eso. Vámonos en el primer viaje. A ver, hermano, si usted tiene su pasaje, asegúrelo que no es de falsificado. Amén. Si usted sabe que está en la verdad, si usted sabe que Dios lo trajo a una iglesia donde predica la verdad, no esté mirando por allá a otra que sea, uy, no, otra que sea más fácil. Usted verá si se quiere ir con Satan. Yo no quiero ese perverso lejos del nombre de Jesús. Dios me preparó una habitación allá, pero me tiene preparado un lugar para ir. Vamos a desperdiciar eso. Amén. No dejemos que el cántaro se apague ni se baje. Miren lo que le pasó a las vírgenes por estar por ahí mirando para el techo. Eso no viene, eso se demora. Alcanzamos a echarnos otro novelazo. Y cuando llegó el Señor, ay, espere, débil. Nada. Porque, hermano, cuando usted quiere dársela de Salvador, cuando el Salvador es Cristo, a veces ni se salva usted. Pero si usted retiene la posición de salvado, puede decirle a su Salvador, ahí está mi amigo, mi familiar, mi papá, mi mamá, sálvelo también. Y él se puede orar. Pero hay cosas que usted y yo no podemos hacer, pero en Cristo sí lo podemos hacer. La meta, hermano, es que usted cada día, cuando usted se acueste, usted sepa en su conciencia, la conciencia le apruebe, que le diga, como dice el apóstol Pablo, sea que durmamos o sea que vivamos, del Señor somos. Que si el Señor vino cuando hubo un terremoto, hermano, un terremoto, hoy tembló. Yo no lo sentí, pero es que fue fuerte. Ahorita son las 6:00. Amén. Yo, como digo a la hermana allá en la casa, anden arrepentidos, porque aquí llega a temblar esta vaina. ¿Para dónde sale? El que tiene el pasaje se fue y el que no. Amén, hermano. Que cuando llegue ese momento, hermano, nuestra alma perciba un olor fragante de los ángeles de Dios que vienen por nosotros. ¡Amén! Y digo, vamos, te esperan las moradas. Y no que lleguen unos habichuchos negros por ahí y decirle, el patrón lo manda a llamar, papá. Amén, hermano. Porque eso es lo que pasa cuando una persona se muere. Si está con Cristo,
no arriban los demonios por ahí. Pero si murió sin Cristo, dice otro al hueco. Amén, hermano. Yo lo estoy diciendo de una manera figurada, como me entiendo, me haga entender. Amén, hermano. No digo que yo voy a morirme a ver si es verdad o mentira. No, bueno. Sí, porque hay gente que dice, bueno, eso habrá que morirse primero a ver si es verdad. Y después, como es, porque diga, ay, era verdad. Pero igual me juega, no. Es mejor que usted crea que Cristo viene y si nos morimos, yo como que perdía el tiempo, de poca plata de diezmos, que digo, uy, yo hubiera comprado no sé cuántas bucetas, cuántos carros. No. Valoremos que el Señor, mire hermano, todo lo que hizo por nosotros y lo que sigue haciendo y lo que va a hacer. Amén. Ahorita usted quizás para la gente un don nadie, pero usted se imagina cuando vengamos con el Señor. Amén. Y que todo ojo lo va a ver. Y que le digan allá. Ahorita llama a Jessica Galván, allá que sea como le digan, Galván Jessica. Que le digan, hágame el favor, usted es misionero, vaya y predica allá en aquella nación. Amén. Porque si la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes para Dios Padre, es así. Por eso es mejor serle fieles al Señor. No juguemos con el Evangelio. Ay, yo como que quién sabe, no hermano, la palabra es verdad. Mira hermano, hay una palabra, uno de los versículos que aprendí cuando estábamos empezando. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Si sufrimos con Él, también reinaremos. Amén. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero dice, mas si le negaremos, Él también nos